En la siguiente clase veremos propiedades de logaritmos. Vamos a ver. Este tema es muy importante. Esta clase de aquí viene a ser ya la última de funciones, así que vamos a ver propiedades de logaritmos. Ok, recordemos algo aquí. Antes de ver las propiedades como tal, recordemos que los logaritmos tienen restricciones. ¿Cómo se escribe un logaritmo? ¿Cómo se representa? Se lo escribe así. ¿Y cómo se lee? Esto se lee logaritmo en base a de x. ¿Ok? Entonces, este numerito de aquí es la base y esto que está por acá se llama argumento. ¿Ok? ¿Hay restricciones para el logaritmo? Claro que sí. Como estamos hablando de funciones de variable real, en números reales, yo no le puedo hallar logaritmo a cualquier número. ¿Ok? La condición, la primera condición es que el argumento debe ser positivo. Es decir, en números reales yo solamente puedo hallar logaritmos a positivos. ¿Ok? Y hay una segunda restricción que es para la base. La base debe ser un número real positivo distinto de uno. ¿Ok? Es decir, la base no puede ser negativa, no puede ser cero, cero no es positivo, y tampoco puede ser uno. Entonces, considerando estas dos restricciones, vamos a ver las propiedades. Cada propiedad que vayamos a ver ahora tiene que cumplir ambas restricciones. Que el argumento sea positivo y que la base sea un número positivo distinto de uno. ¿Ok? Que también hay que tener claro que cuando en el logaritmo aquí no me ponen algún número, ¿no? Si no veo nada aquí, se sobreentiende que el número es 10. No hace falta escribirlo, simplemente hay que saberlo, ¿ok? Hay que tener claro que si no me dan un numerito, ¿ok? Y en mi mente se queda que el número que está aquí o el número que debe estar aquí es 10. Ok. Y si tengo ln, que es logaritmo natural, el logaritmo natural es un logaritmo que tiene base e. Repito, no hace falta que yo escriba el número e, simplemente tengo que saber que el logaritmo natural es un logaritmo con base e. Muy bien. Entonces, vamos a detallar una por una las propiedades, pero antes de eso, tenemos que saber, bueno, que un logaritmo, ¿qué es? Un logaritmo, ¿qué resultado me da? Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 2 de 8, este logaritmo me va a dar un número, ¿ok? Bueno, el resultado del logaritmo, el logaritmo que me devuelve un exponente. ¿Qué exponente? El exponente al cual yo debo elevar la base para que el resultado sea el argumento. Entonces, pensamos aquí. ¿Qué numerito tendría que poner aquí para que el resultado sea 8? 2 elevado a ¿cuánto es 8? 2 al cubo es 8. Entonces, este 3 es el resultado del logaritmo. El logaritmo me devuelve un exponente. ¿Ok? ¿Qué exponente? El exponente al cual debo elevar la base para que el resultado sea el argumento. Si me dicen cuánto es logaritmo de 1, yo debo pensar, bueno, ¿a qué exponente elevo? Recuerde que la base es 10. ¿A qué exponente elevo la base para que el resultado sea el argumento? 10 elevado a ¿qué número da 1? 10 a la 0 es 1, entonces el logaritmo será 0. ¿Ok? ¿Es válida esta explicación? Es válido que usted sepa qué es un logaritmo, porque a la final comenzamos a hallar logaritmos sin saber ese número que nos da qué es. Bueno, ya usted lo sabe. Ahora sí, vamos a detallar una por una las propiedades. Y la primera propiedad me indica que eh, todo logaritmo de 1 va a ser igual a 0. Pero ojo, no olvide que la base debe respetar esta condición. ¿Ok? Si no respeta esta condición, yo no puedo decir que sea 0. ¿Ok?
Entonces, siempre y cuando la base respete esta condición, si el argumento es 1, el logaritmo es 0. ¿Ok? Entonces, todo logaritmo de 1 es 0. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 1, eso será 0. Claro, 2 a la 0 es 1. Logaritmo en base 5 de 1, esto será 0. Aquí dijimos logaritmo de 1 es 0, ¿no? Si me dicen logaritmo natural de 1, esto también será 0. Todo logaritmo de 1 es 0. Bien. Primera propiedad, listo. Vamos con la segunda propiedad. En la segunda propiedad, ¿qué me indica? Que si el logaritmo tiene la misma base y el mismo argumento, este logaritmo va a ser 1. Logaritmo en base a de a es 1. Y repito aquí, siempre y cuando se respete la condición de acá, que el argumento sea positivo y que la base respete esta condición, ¿ok? Si esto se cumple, entonces directamente puedo decir, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 2 es 1. Logaritmo en base 10 de 10 es 1. Logaritmo natural de recuerde que el logaritmo natural tiene base como tengo misma base y argumento, esto será 1, ¿ok? Muy bien. Ahora, usted lo puede asociar con lo que se explicó por acá. ¿Por qué es 1? Cuestiones eso. ¿Por qué es 1? Porque 2 a la 1 es 2. Muy bien. Segunda propiedad. Vamos con la tercera propiedad. La tercera propiedad me indica que si en el argumento del logaritmo tengo una potencia cuya base sea la misma que la del logaritmo, el resultado será el exponente. El exponente. Por ejemplo, en el caso de logaritmo en base 2 de 8, ¿ok? Aquí hay algo que usted va a tener que aplicarlo muchas veces aquí. Ya es lo primero que tiene que venir a su mente es, bueno, si yo quiero calcular un logaritmo, al menos intento escribirlo o expresar el argumento con la misma base que el logaritmo. 8 es potencia de 2, claro que sí. 8 es 2 al cubo. Entonces, si yo tengo la misma base y el mismo argumento, el resultado, perdón, si tengo la misma base eh, aquí y la misma base acá, el resultado será el exponente. ¿Ok? Por eso el logaritmo aquí me dio 3. ¿Ok? Si yo tengo logaritmo en base 3 de 9, 9 es 3 al cuadrado. Y como esta potencia tiene la misma base que acá, el resultado será el exponente. ¿Ok? Si yo tengo logaritmo, y aquí las cosas se pueden, digámoslo así, se pueden complicar un poco porque ya aquí entra en juego la parte de propiedades de exponentes. Por ejemplo, tengo logaritmo en base 5 de la raíz cúbica de 25. Bueno, 25 es 5 al cuadrado. Como tiene raíz cúbica, se eleva a la 1/3. O sea, quedaría 2/3. Bien, entonces, tengo misma base aquí y acá, el resultado será el exponente y sería 2/3. Muy bien. Si tengo, por ejemplo, logaritmo en base 4 de la raíz quinta de 16, 16 es 4 al cuadrado. Como tiene raíz quinta, lo elevo a la 1/5, sería 2/5. Tengo misma base aquí y acá, el resultado es el exponente. Así que la condición aquí es que maneje bien la parte de propiedades de exponentes. Porque, por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo logaritmo de 0,01? Habíamos dicho que si no tengo aquí un número, se sobreentiende que es 10. Y 0,01 es 1/100. Ahora, 100, si lo quiero expresar como potencia de 10, 100 es 10 al cuadrado. Ahora, por propiedad de exponentes, ¿qué decimos aquí? Bueno, si yo quiero pasar esto del denominador al numerador, si quiero subirlo, el exponente cambia de signo. O sea, quedaría 10 a la menos 2. Ahora sí, tengo misma base aquí y acá, el resultado será el exponente, menos 2.
Eso es importante. O sea, por ejemplo, logaritmo natural, no cometer este error, decir que, por ejemplo, logaritmo natural de 1/e⁴, muchas veces se suelen confundir con esto. Dicen, bueno, como logaritmo natural tiene base e, por aquí dicen que esto se simplifica y le queda un cuarto. Eso está mal, porque este argumento aún no tiene base e. ¿Qué tengo que hacer para que esté en base e? Yo debería subir ese e⁴ y me quedaría e⁻⁴. Ahora sí, tengo misma base aquí y acá. El resultado será el exponente que es -4. ¿Ok? Entonces, de momento llevamos eh, tres propiedades. ¿Ok? Vamos a continuar y vamos a ver en este momento la propiedad número 4 y la propiedad número 5. ¿Ok? Propiedad número 4 y propiedad número 5. ¿Qué me dice la propiedad número 4? Si yo tengo logaritmo en base a y aquí tengo una potencia eh, donde no necesariamente tenga la misma base que el logaritmo, que cualquier potencia, ese exponente vas a multiplicar al logaritmo. Vas a multiplicar al logaritmo. De hecho, esta propiedad de aquí se la puede aplicar acá. Yo puedo bajar la n y quedaría n por logaritmo en base a de a. Pero logaritmo en base a de a era 1. ¿Y n por 1 cuánto es? N por 1 es n. Ok, es lo mismo. Claro, solamente que para no hacer tanto trámite decimos que, ok, si tengo una potencia con la misma base que la del logaritmo, el resultado es el exponente. ¿Ya? Ok, esa es la propiedad número 4. La propiedad número 5 me indica que si la potencia ahora está, o si el exponente ahora está en la base, ese exponente sale a multiplicar, pero ya no va a salir, ya no va a bajar igualito, ya no va a salir como en este caso como n, sino va a salir como 1/n. Es decir, ponemos, en este lado ponemos el recíproco de ese exponente. Por ejemplo, si el exponente es 2 sale como un medio. Si el exponente es 3 saldría como un tercio. Ponemos el recíproco. Si aquí tengo 3/4, saldrá como 4/3. ¿Ok? Y va a multiplicar al logaritmo en base a de x. Bueno, estas dos propiedades son muy importantes, tanto para las ecuaciones o como para hallar logaritmos mismos, así como estamos haciendo aquí. Por ejemplo, si yo tengo que hallar logaritmo en base 4 de 8, ¿ya? La idea es llevarlos a la misma base. Pero, por ejemplo, aquí yo no voy a decir que 8 es 4 al cuadrado. Eso está mal. 8 no es 4 al cuadrado. Pero el 8 y el 4 son potencias de 2. Al 4 lo puedo expresar como 2 al cuadrado y al 8 lo puedo expresar como 2 al cubo. Entonces, ¿qué pasa con este exponente? Vas a multiplicar. ¿Y qué pasa con el otro exponente? Sale a multiplicar, pero como su recíproco. O sea, ya no sale como 2, sino sale como un medio. Ahora, como el 2 ya salió, aquí me quedaría 2. Como el 3 ya bajó, aquí me quedaría 2. Esto sería 1. Y 1 por 3 medios da 3 medios. Listo, ya tengo, ya hallé ese logaritmo. Facilito. ¿Ok? Si yo tengo que hallar logaritmo en base 27 de 9, tendría que expresar al 27 como 3 al cubo y al 9 como 3 al cuadrado. Entonces, 2 baja igualito, 3 sale como un tercio, no se olvide de eso, y quedaría logaritmo en base 3 de 3. Esto es 1 y quedaría 2 tercios. Muy bien. Ahora, ¿qué tal, por ejemplo, si me dicen logaritmo, vamos complicando un poco aquí el asunto, logaritmo en base raíz cúbica de 9 de raíz cuarta de 27? Mire, con estas propiedades de aquí, hallar estos logaritmos serán muy fáciles, siempre y cuando usted tenga clara la propiedad. A ver, 9 es 3 al cuadrado. La raíz cúbica lo eleva a la un tercio, quedaría 2 tercios. 27 es 3 al cubo, la raíz cuarta lo eleva a la un cuarto,
Entonces, 3/4 vas a multiplicar tal como está. 2/3, su recíproco sería 3/2. O sea, en otras palabras, usted invierte esta fracción, como solemos decir, ¿no? Invertimos. O sea, ya no sería 2/3, sino 3/2. Y aquí sería logaritmo en base 3 de 3, porque ya bajó el 3/4 y ya bajó 2/3. Ok, esto es 1 y aquí sería 9/8. Muy bien, hasta ahí tenemos. ¿Listo? Yo tengo que hallar, vamos a poner aquí, logaritmo en base 1 sobre raíz de 2 de raíz cúbica de 4. Entonces, vamos paso a paso. La raíz cúbica de 2, perdón, la raíz cuadrada de 2 sería 2 a la 1/2, ¿verdad? 4 es 2 al cuadrado. La raíz cúbica lo elevo a la 1/3. ¿Ya? Aún no puedo aplicar las propiedades porque primero me toca subir esto, ¿verdad? Y el exponente va a cambiar de signo, es decir, ya no sería un medio positivo, sino menos un medio. Y aquí tengo 2 a la 2/3. Entonces, 2/3 baja tal como está, menos un medio se invierte, lo cual hace que esto se convierta en -2. Y aquí tengo logaritmo en base 2 de 2. Esto da 1 y aquí sería -4/3. ¿Ok? Entonces, importante que tengamos presente esas propiedades. De momento llevamos 5. ¿Ok? Vamos a hacer un repasito aquí. Todo logaritmo de 1 es 0. Si el logaritmo tiene la misma base y argumento, da 1. Si tengo una potencia en el argumento cuya base es la misma que la del logaritmo, el resultado es el exponente. Si tengo una potencia en el argumento, ese exponente va a multiplicar. Y si está en la base, sale a multiplicar como su recíproco. Muy bien. Entonces, ahí tenemos. Ahí tenemos. Perfecto. Vamos a ver ahora la propiedad número 6. ¿Qué me indica la propiedad número 6? Que si yo tengo una potencia y tengo aquí en el exponente a un logaritmo cuya base sea la misma base de acá, el resultado es el exponente. Pero por favor aquí no se olviden que hay que cumplir las condiciones de acá. O sea, si esto no se cumple, no puedo aplicar estas propiedades. ¿Ok? Porque estamos trabajando con funciones de variable real. Y en real hay cosas en números reales hay cosas que no están permitidas, como hallarle el logaritmo a un negativo. ¿Ok? Entonces, eso me indica la propiedad. Si tengo la misma base, aquí y acá, el resultado es el argumento. Bien, entonces, por ejemplo, yo tengo 2 elevado al logaritmo en base 2 de 3, el resultado será 3. Tengo 5 elevado al logaritmo en base 5 de 4, el resultado será 4 porque estos dos numeritos son iguales. Si yo tengo, por ejemplo, 10 elevado al logaritmo de 7, este logaritmo tiene base 10. Tengo base 10, el resultado sería el argumento que es 7. Si yo tengo e elevado al logaritmo natural de 2, logaritmo natural tiene base e, aquí también tengo a e, el resultado es el argumento. Ahora bien, aquí en logaritmos entra en juego bastante la parte de propiedades de exponentes, ¿no? O sea, esta propiedad de aquí, la propiedad número 6, me la pueden combinar de la forma en que voy a escribirlo ahora. Por ejemplo, ¿qué tal si me piden 4 elevado al logaritmo en base 2 de 3? ¿Ok? La idea es que ambos tengan la misma base, ¿verdad? Ambos tengan la misma base. Bueno, ¿cómo me tocaría expresar al 4? Al 4 lo expreso como 2 elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora, aquí me toca aplicar propiedades de exponentes. ¿Qué propiedad precisamente aquí? Si yo tengo una potencia y lo elevo a un exponente, los exponentes se multiplican. O sea, sería a la n por m.
es lo mismo que usted va a hacer acá. Va a multiplicar los exponentes, va a multiplicar estos dos números, y multiplicar el 2 por el logaritmo simplemente es ubicar el 2 junto al logaritmo. Muy bien, ahí tenemos. Ahora, cuidado con hacer esto. Cuidado, aún no puedo aplicar esta propiedad. Cuidado con decir que esto se elimina y me queda 2 por 3 de 6. Ya, eso está mal, porque aquí debo aplicar la siguiente propiedad. A ver, recordemos, si yo tengo logaritmo en base a de x a la n, ¿qué pasaba con este exponente? Bajaba a multiplicar, ¿verdad? Baja a multiplicar. Listo. Ahora, como esto es una igualdad, yo puedo pasar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, porque es una igualdad. O sea, esto es lo mismo que esto y obviamente esto es lo mismo que esto. Si yo lo veo de izquierda a derecha, el exponente baja a multiplicar. Ahora, si yo lo veo de derecha a izquierda, yo puedo decir que esta n puedo subirla como exponente de la x, ¿ok? Porque a la final, si esto regresa a la posición original, será lo mismo. Entonces, este 2 puedo subirlo como exponente del 3. Eso es lo que debo hacer. Entonces quedaría 3 al cuadrado. Esto, chao. Y me queda 3 al cuadrado, que es 9. Muy bien, ahí tenemos. Listo. Vamos a escribir otro por acá. Si yo tengo, por ejemplo, que hallar, digamos que 27 elevado al logaritmo en base 3 de 2, 27 lo expreso como 3 al cubo. Y aquí tengo el logaritmo en base 3 de 2. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a multiplicar exponentes y sería 3 por logaritmo en base 3 de 2. ¿Qué hago con el 3? Lo subimos como exponente acá del 2 y quedaría 3 elevado al logaritmo en base 3 de 2 al cubo. Entonces, esto, chao, queda 2 al cubo, que es 8. Bien, ahora, ¿qué sucede por acá? Porque me pueden combinar aquí cualquier cosa, ¿no? Me pueden preguntar aquí que determine cualquier expresión. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo, digamos que 4 elevado al logaritmo en base 8 de 27? Bueno, en este caso tengo el 8 y tengo el 4. A ambos números debo expresarlos como potencias de 2. 4 es 2 al cuadrado, 8 es 2 al cubo. Entonces, multiplico exponentes y quedaría 2 junto al logaritmo. ¿Ok? Entonces, este 3, ¿cómo sale? Sale como un tercio, dijimos, ¿no? Entonces quedaría aquí 2 tercios. Tengo logaritmo en base 2 de 27. Esto sube como exponente del 27 y quedaría 2 elevado al logaritmo en base 2 de 27 a la 2 tercios. Entonces, ahora sí, ¿qué nos queda? Nos queda este argumento y ya tendríamos que simplificar esto. Por ejemplo, 27 es 3 al cubo, los exponentes se multiplican, se va el 3 y quedaría 3 al cuadrado, que es 9. Entonces, dése cuenta lo fácil que es cuando ya sabemos lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Ok? Ahí le he presentado diferentes casos para que se pueda defender en esta propiedad. ¿Ok? Esta es la propiedad número 6. Ahora, vamos a ver la propiedad número 7. Por ejemplo, la propiedad número 7 me indica que si yo tengo un logaritmo solito en el denominador, solito, o sea, no es que esté sumándose con algo o restándose con algo, yo lo puedo subir al numerador siempre y cuando intercambie estos dos numeritos. Es decir, el que era argumento pasa a ser base y el que era base pasa a ser argumento. ¿Ok? Eso usted lo puede hacer. Ahora, por ejemplo, hay propiedades que nacen de otras propiedades. Por ejemplo, esta propiedad nace de otra que se llama cambio de base, que ya la vamos a ver, pero es bueno que usted lo vea de esta forma. ¿Ok? Más adelante la demostramos, pero es bueno que usted
sepa hacerlo así para que gane agilidad, ¿verdad? A la hora de hacer ejercicios, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo 1 sobre el logaritmo en base 2 de 3, yo lo puedo subir, pero debo intercambiar el 3 y el 2. Es decir, la base es 3 y el argumento es 2. Ahora, no es necesario que aquí esté el 1. O sea, no es obligación que esté el 1. Puede estar ahí cualquier número, ¿ya? Lo importante es que el logaritmo esté solito abajo. O sea, por ejemplo, si yo tengo 2 sobre logaritmo en base 3 de 4, yo esto lo subo y se va a ubicar junto al 2. ¿Ok? De hecho, aquí puedo aplicar otra propiedad, que el 2 suba como exponente del 4 y 4 al cuadrado es 16. Bien, ahí tenemos. Incluso yo la puedo combinar con la propiedad 6, ¿ya? Aquí ya comienzan a combinarse las cosas. Por ejemplo, si yo tengo, digamos que 2 elevado a 1 sobre logaritmo en base 5 de 2, yo este logaritmo lo puedo subir, pero debo invertir el 5 y el 2. Es decir, que el 2 venga acá y el 5 venga acá. Ahora, si el logaritmo tenía la misma base que acá, el resultado era el argumento. ¿Ok? El argumento. Entonces, eh, importante tener claras esas propiedades de ahí. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí nos quedan por ver 3 propiedades más. Las vamos a ver ahora. Tenemos la propiedad 8 y la propiedad 9 nos indica lo siguiente. Si yo tengo un logaritmo aquí, ¿ok? Y tengo un producto en el argumento, esto será igual al logaritmo del primero más logaritmo del segundo. Es decir, si tengo producto en el argumento, yo lo separo en suma de logaritmos de la misma base que el logaritmo original. Y si tengo una división, yo lo separo como resta de logaritmos. Sería logaritmo del primero menos logaritmo del denominador. Logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. ¿Ok? Ahora, es importante aquí indicarles lo siguiente porque a veces en logaritmos confundimos las propiedades y de paso nos inventamos propiedades. Por ejemplo, suelen asociar que así, dicen, bueno, si tengo producto, separo en suma. O sea, asocian el producto con la suma. Entonces vienen y hacen cosas como esta. Dice, logaritmo en base a de x más y. Dicen, ah, ya, ok. Yo me aprendí que la suma viene del producto. Entonces, ah, ya, entonces yo pongo aquí logaritmo en base a de x por logaritmo en base a de y. Ya, esto está mal porque esto no existe. La propiedad indica que para separar en suma se debe tener un producto en el argumento, no una suma en el argumento, un producto en el argumento. No puedo separarlo así. ¿Qué otra forma se suelen confundir? Dicen, bueno, si yo tengo logaritmo en base a de x sobre logaritmo en base a de y, ¿ok? Dicen, bueno, me enseñaron que la división se separa en una resta, ¿no? O sea, aquí ponen logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Ya, esto también está mal, esto no se puede hacer, porque la propiedad me indica lo siguiente, que para separarlo en una resta, yo debo tener división en el argumento, ¿ok? Ya, debo tener división en el argumento. Muy bien. Entonces, cuidado con aplicar mal estas propiedades. Bien, y la propiedad 10, que es la propiedad cambio de base, me indica que yo puedo cambiar de base cualquier logaritmo. Yo puedo cambiarlo
a la base que yo desee. O sea, por ejemplo, este logaritmo tiene base A. Digamos que yo quiero cambiarlo a una base B. Entonces, ¿qué voy a poner? Logaritmo en base B y logaritmo en base B. ¿Cómo se cambia de base? Pongo división de logaritmos que tengan la base a la que quiero cambiar, que es base B. Que pongo aquí el argumento y que pongo acá la antigua base que era A. Así se cambia de base. Muy bien. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 2 de 3 y quiero cambiarlo a base 5, ¿qué hago? Pongo logaritmo en base 5 y logaritmo en base 5. ¿Qué pongo acá? El argumento y que pongo acá la antigua base que es 2. Si yo tengo logaritmo de 4 y quiero cambiarlo, no sé, a logaritmo natural, entonces yo pongo aquí logaritmo natural, logaritmo natural. Aquí viene el argumento y aquí viene la antigua base que es 10. Si tengo logaritmo natural de 2 y quiero cambiarlo a logaritmo en base 10, pongo logaritmo en base 10, logaritmo en base 10, aquí viene 2 y la antigua base que era e. Ahora, la gran pregunta aquí es, bueno, profesor, ¿y yo cómo sé a qué base debo cambiar? Porque usted me está diciendo que puedo cambiarlo a cualquier base. Entonces, ¿yo cómo sé a qué base cambiarlo? Bueno, ya vamos a practicar ejercicios donde usted mismo lo va a razonar, lo va a analizar y va a llegar a la conclusión de qué base o a qué base yo debo cambiar. ¿Ok? Vamos a practicar. Vamos a ver este ejercicio de aquí. Eh, dice, si logaritmo en base a de m es x y logaritmo en base a de n es y, entonces la expresión de logaritmo en base a m cuadrado, ya. Vamos a ver, vamos a ver. Cuando el ejercicio me da estos datos de aquí, esta información de aquí, es porque yo acá debo reemplazarlo. Entonces, tengo que darme cuenta, en primer lugar, debo darme cuenta en las bases. Estos tienen base A, ¿ok? Y el logaritmo que quiero hallar, yo quiero hallar logaritmo en base m al cuadrado de m por n al cubo. Ok, los logaritmos que quiero hallar tienen base A, que quiero reemplazar, perdón, tienen base A. El que quiero hallar tiene base m al cubo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que cambiar de base. ¿Y a qué base lo cambio? Si literal yo puedo cambiarlo a cualquier base, ok, pero ¿cuál me conviene? ¿A qué base me conviene cambiar? Me conviene cambiar a base A. Pongo logaritmo en base A y logaritmo en base A. Pongo en base A porque los que quiero reemplazar tienen base A. Entonces pongo aquí el argumento y pongo aquí la antigua base. Ahora seguimos aplicando propiedades. Por ejemplo, me concentro en el denominador primero, el 2 vas a multiplicar y quedaría 2 por logaritmo en base a de m. Pero logaritmo en base a de m es x, ahí me lo dice. Ese sería 2x, sería 2x. En el numerador tengo un producto, entonces, ¿qué hago? Si tengo producto, lo separo en suma. Logaritmo del primero más logaritmo del segundo. Logaritmo en base a de m es x. Aquí el 3 vas a multiplicar, sería 3 por logaritmo en base a de n. Y logaritmo en base a de n es y. Entonces sería más 3y sobre 2x. Y ya está. La respuesta es el literal D. Entonces así es como hay que analizarlo. Vamos a la siguiente. Dice, si logaritmo de A es 5, logaritmo de B es 6, logaritmo de C es 2, y X es esta expresión, me piden hallar el logaritmo de X. Bueno, bien. El logaritmo que quiero hallar tiene base 10. Los de acá también tienen base 10. No hay que cambiar de base aquí. Simplemente vamos a reemplazar X por lo que es. X es raíz cuadrada de A por raíz cúbica de B sobre C al cuadrado. Y poco a poco usted tiene que aplicar propiedades para que en algún momento pueda reemplazar esto. ¿Ok? Por ejemplo, si tengo división,
lo separo en una resta. Sería logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Si tengo producto, yo lo separo en suma. Sería logaritmo del primero más logaritmo del segundo. ¿Ok? Ya, y voy a dejar aquí como sea al cuadrado. Ok. Esta raíz cuadrada de A lo voy a expresar como A a la 1/2. Y si tengo raíz cúbica de B, esto sería B a la 1/3. Propiedades de logaritmos. ¿Qué sucede aquí? 1/2 vas a multiplicar, me queda 1/2 por logaritmo de A. Aquí sería 1/3 por logaritmo de B. Y aquí sería -2 por logaritmo de C. Entonces, logaritmo de A, ¿qué es igual? A 5. Simplemente estamos reemplazando. Logaritmo de B, ¿a qué es igual? A 6. Y logaritmo de C es igual a 2. Entonces quedaría aquí 5 medios, tercera 1, tercera 2, más 2, menos 4. O sea, quedaría 5 medios, 2 menos 4 es -2, y 5 medios menos 2 da 1/2. La respuesta es el literal A. ¿Ya? El literal A. Muy bien, muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Mire, un ejercicio muy interesante. Yo debo reemplazar acá logaritmo en base 2 de 3 y eso será A. Logaritmo en base 2 de 3. Pero el logaritmo que quiero hallar no tiene base 2. El que quiero reemplazar tiene base 2. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar de base. ¿Ok? Yo tengo aquí logaritmo en base 18 de 6 y lo debo cambiar a base 2 porque debo reemplazar esto. Siempre piénselo así, analícelo así. Yo debo reemplazar ese dato que me da. Entonces, ¿qué hacemos? Cambio a base 2. Pongo división, pongo logaritmo en base 2, logaritmo en base 2. Aquí pongo el argumento y aquí pongo la antigua base. ¿Qué más necesito para poder reemplazar este logaritmo? Que el 3 aparezca en el argumento, ¿no? Que el 3 aparezca en el argumento. Entonces, si yo tengo 6, ya, me voy a concentrar en el numerador. Si yo tengo 6, al 6 lo puedo expresar como 2 por 3. ¿Y por qué lo hago así? ¿Por qué lo hago así? Porque quiero que aparezca el 3. Ahora, ¿qué hago acá? Sería logaritmo del primero, ¿verdad? Más logaritmo del segundo. Si tengo producto, lo separo en suma. ¿Ok? Logaritmo en base 2 de 2 es 1 y logaritmo en base 2 de 3, ¿qué era? Era A. ¿Ok? O sea, la idea es poder reemplazar este logaritmo de aquí. ¿Sí? Entonces, si yo aquí abajo eh, tengo 18, al 18, ok, yo lo puedo expresar como 6 por 3 y aparecerá el 3. Pero luego el 6 lo descompongo como 3 por 2 porque eso es lo que dice acá. Entonces vamos buscando otra forma de expresar al 18. 18 es 9 por 2 y 9 es 3 al cuadrado. Mire, así es mejor. Así es mejor. Porque si yo pongo aquí 3 al cuadrado por 2, ok, yo lo separo ahora en suma, ¿no? Sería logaritmo del primero más logaritmo del segundo. Entonces, ¿qué pasa con el 2? Vas a multiplicar. Logaritmo en base 2 de 2 es 1. Logaritmo en base 2 de 3 es A. Entonces quedaría 2A más 1. ¿Ok? Recuerde que si tengo un exponente aquí, eso vas a multiplicar y ya luego reemplazo lo que me dice el ejercicio. Entonces la respuesta sería 1 más A sobre 2A más 1. La respuesta es la E, porque es lo mismo 2A más 1 que 1 más 2A. Muy bien, un ejercicio ahí interesante, interesante. Vamos con
el siguiente ejercicio. Veamos. Si logaritmo de 2 es x, ¿cómo se puede expresar este logaritmo? Ok, yo tengo logaritmo de 2 es x. ¿Cuál es la base de este logaritmo? Tiene base 10. No hay que escribir el 10, lo escribo simplemente para recordarlo, nada más. ¿Ok? Pero el de acá tiene base 40. Entonces, ¿qué debo hacer con este logaritmo? Ya usted lo sabe. Hay que cambiar de base a base 10. Pongo logaritmo en base 10, logaritmo en base 10, pongo 25 y acá pongo 40. Ahora, ¿qué más debo lograr? Que aparezca el 2 en el argumento. La base ya la tengo, me falta el 2. Entonces, el 40 yo puedo expresarlo como 4 por 10, pero 4 es 2 al cuadrado, o sea, quedaría 2 al cuadrado por 10. Eso vamos a escribir acá. 40 es 2 al cuadrado por 10. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Si tengo producto, lo separo en suma. Logaritmo del primero más logaritmo del segundo. Logaritmo de 10 es 1. Aquí el 2 vas a multiplicar. Y 2 logaritmos de 2, bueno, aquí era igual el logaritmo de 2. El logaritmo de 2 era igual a x. O sea, quedaría aquí 2x más 1. Bien, vamos con 25. 25 es 5 al cuadrado. Ese 2 vas a multiplicar. Ahora tengo que ver qué hago con el 5. ¿Ya? Y aquí viene la parte en que muchas veces nos evalúan ejercicios en los que tengo que aplicar algo muy diferente a lo que he venido haciendo. ¿Ok? Tengo que, por ejemplo, en este caso, ¿qué debo hacer? Tengo el 5, tengo base 10, tengo argumento 5, no puedo hallar este logaritmo así directamente con alguna propiedad, pero como la idea es reemplazar el 2 y tengo base 10, bueno, yo podría expresar al 5 como 10 dividido para 2. Claro, 10 dividido para 2 es 5. Ah, ahora sí, si tengo división, lo separo en una resta. Logaritmo del primero o logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. ¿Ya? Logaritmo de 10 es 1. Logaritmo de 2 es x. Eso me dice el ejercicio. Y aquí abajo tengo 2x más 1 y la respuesta sería el literal E. ¿Ya? Mira, un ejercicio también muy, muy interesante. Vamos con el siguiente ejercicio. Por ejemplo, este es un ejercicio de las propiedades, pero es un ejercicio combinado, ¿verdad? Yo quiero hallar 8 elevado al logaritmo en base 4 de 9. Bueno, 8 es 2 al cubo, 4 es 2 al cuadrado. ¿Qué pasa con los exponentes? Se multiplican, dijimos, ¿no? Entonces ponemos 3 junto al logaritmo. Pero esto sale invertido, o sea, sale como un medio. Sale a multiplicar como su recíproco, ¿ok? Y aquí tendría logaritmo en base 2 de 9. Esto sube y quedaría 2 elevado al logaritmo en base 2 de 9 a la 3 medios. Chao, chao. Y quedaría 9 a la 3 medios. 9 es 3 al cuadrado. Aquí los exponentes se multiplican, se va el 2 y queda 3 al cubo que es 27. Listo, ya tengo el primer logaritmo. El segundo está fácil porque logaritmo natural tiene base e. Y si tengo base e, chao, me queda el argumento que es 7. ¿Qué hago en el siguiente? Bueno, también está fácil ese de ahí, porque, por ejemplo, aquí habíamos dicho que si tengo un logaritmo en el denominador, lo puedo subir intercambiando la base y el argumento. Es decir, la base será 10, ya no escribo el número porque se sobreentiende que es 10, y en el argumento pongo 2. Y si tengo base 10 aquí y base 10 acá, el resultado es el argumento que es 2.
¿ok? Vamos con el logaritmo que está en el denominador. Veamos. Tengo logaritmo, tengo raíz cúbica de 9. Bueno, 9 es 3 al cuadrado, la raíz cúbica lo eleva a la 1/3. 27 es 3 al cubo, la raíz cuarta lo eleva a la 1/4. El 3/4 vas a multiplicar, 2/3 sale como 3/2, y aquí tendría así. Entonces quedaría 9/8, porque este logaritmo es 1. Muy bien, entonces ya reemplazamos, ¿no? Este logaritmo es 27, este número, perdón, es 27, este de aquí es 7, el otro dio 2 y el otro dio 9/8. 27 más 7 es 34, más 2 es 36, multiplico extremos con extremos, medios con medios, y multiplicaríamos 36 por 8 sobre 9. Novena 1, novena 4, y 8 por 4 es 32. La respuesta es el literal C. Bueno, esto ha sido una clase para repasar, para aprender también las propiedades de logaritmos, así que espero que les haya servido bastante esta clase de aquí. ¿Listo?